¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso para todos, un saludo muy cordial. Vamos hoy con esta bienaventuranza que está en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a mirar en primer lugar la definición de algunos términos. En segundo lugar vamos a mirar que todas las bienaventuranzas descansan exclusivamente sobre la gracia de Dios. Y en tercer lugar vamos a ver qué será lo que reciben los que están en esta bienaventuranza. En primer lugar, la definición de los términos. Vamos a mirar qué quiere decir hambre, sed, justicia. Y hambre es la necesidad y el deseo profundo de comer, y sed es la necesidad y el deseo profundo de beber. Justicia, que es un término bastante confundido, porque la gente por lo general dice justicia es darle a cada quien lo que corresponde. Pues en alguna medida puede ser, pero eso es más exactamente administración de justicia. Justicia es derecho, razón, verdad, equidad, probidad, pureza, virtud. En una palabra, justicia significa santidad, y el hombre no la tiene de suyo, no la puede lograr. El hombre no tiene santidad, es don de Dios. Tenemos que recibirlas de Dios, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a mirar en segundo lugar que todas las bienaventuranzas descansan sobre la gracia de Dios y excluye completamente los méritos humanos. No hay lugar a méritos humanos, es puramente la gracia de Dios. Podríamos decir que las bienaventuranzas son la explicación, ¿sí?, el alcance de la ley de Dios. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesucristo? No a darnos otra ley, sino a darnos el verdadero alcance de la ley, y es una ética que debe acompañar al creyente, al cristiano. Excluye completamente los méritos humanos. ¿Por qué razón? Porque los méritos humanos producen vanidad, arrogancia, altivez, engreimiento, y se humilla al que no lo ha alcanzado. Entonces, solo una relación íntima con el Espíritu Santo puede darnos a entender el alcance de las verdades expresadas en las bienaventuranzas. Y la metáfora del hambre y de la sed nos expresan un profundo deseo espiritual de expresar las necesidades del alma. Mediante esta metáfora de la necesidad imperiosa que tenemos de comer y de beber, porque es la base del sustento, el soporte y de la vida del ser humano. Hay un contraste entre las bienaventuranzas del mundo y las bienaventuranzas de Cristo. El mundo dice: bienaventurado el que hace esto o aquello, porque Dios ama a los buenos, y no hay tal. La Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno, no hay bueno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron a una. Entonces, todos tenemos una cantidad de pecados que confesar, y lograr la integridad, lograr la virtud, no es un asunto que esté a nuestro alcance. Es un regalo de Dios para aquel que cree y anhela andar en la perfecta, santa, soberana y divina voluntad de Dios. El que anhela la verdad y la voluntad de Cristo será el que alcance estas verdades expresadas en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas de Cristo tienen que ver exclusivamente con el obrar del Espíritu Santo y son pura gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Que son exclusivamente regalos de Dios. Cuando una persona
es muy buena, en sus fuerzas, como te lo he dicho, se vuelve arrogante, pero cuando una persona lo logra por la gracia de Dios, será humilde. Como vimos, bienaventurados los mansos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto es para el que cree y anhela la voluntad de Dios. Todas las otras bienaventuranzas que hemos visto y las que veremos están hablando de alguien que ya es algo, que ha logrado algo cierto y siempre de la mano del Espíritu Santo. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su ruina espiritual. Bienaventurados los que lloran a causa de su pecado. Bienaventurados los mansos, es decir, los que están sometidos a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, es los que han aprendido de Cristo. Bienaventurados los de limpio corazón, los que han aprendido y recibido la limpieza por la sangre del Cordero y la regeneración y la transformación en el Espíritu Santo. Bienaventurados los perseguidos. Estas son bienaventuranzas del que ya es algo o ha logrado algo de la mano del Espíritu Santo, todas las otras. Pero esta bienaventuranza nos habla de que es bienaventurado aquel que aún no lo ha logrado, y se refiere al que tiene hambre y sed de justicia. El mundo tiene hambre y sed de pecado y de saciar la carne. Esta bienaventuranza es para el que lo anhela fervientemente. Hay una necesidad imperiosa que tiene el mundo, y es de una bondad en la humanidad. Pero para lograr esa bondad en la humanidad tiene que haber un cambio personal, porque la relación con Dios es una relación personal, puede llegar a ser una relación nacional. Habrá una restauración nacional de Israel en los últimos tiempos a los que ya estamos entrando, pero no podemos llegar a una relación mundial de bondad, a una bondad mundial, si no se inicia con una relación personal, y vamos añadiendo y vamos sumando. Vino Cristo, el que es manso y humilde de corazón, ganó 12. Vino vino el Espíritu Santo sobre 120. En la primera prédica Pedro ganó 3,000, luego en la segunda 5,000, y después la iglesia se fue expandiendo y creciendo, y la iglesia no está formada por gente que sencillamente cree y no hace, ¿no? Como vimos en Juan 17:13, si sabes estas cosas y las haces, serás bienaventurado. Hay que ser, hay que saber y hay que hacer. Entonces, nos encontramos frente a esta bienaventuranza con un hombre maravilloso como fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, cuando estaba sin Cristo, observa cómo vivía. Dice en Hechos capítulo 9, Saulo se llamaba antes, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Quería acabar con los seguidores del camino, como se llamó en primer lugar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los seguidores del camino. Y Pablo, ¿qué era lo que respiraba sin Cristo? Era un hombre religioso. Y tú ves que los hombres moralistas, los hombres religiosos, son arrogantes y son vanidosos y son humillativos de aquel que anda en el pecado. Nosotros consideramos al que anda en el pecado y oramos por ellos, los creyentes, los que estamos siendo formados por Cristo, y recordamos de dónde fuimos arrancados, como dice Isaías 51, hablando de Abraham. Recuerda de dónde fue sacado, de una cantera reseca e infértil, y fue transformado y lo volvió como un valle fértil, frondoso, bendecido y próspero, de uno que ya era un viejito en la decadencia total de su vida. Sacó multitudes, que hoy es el padre de la fe. Y Pablo respiraba amenazas cuando no tenía a Cristo.
Pero luego de su conversión vemos que él manifestó enormemente ese fervor y esa pasión, y todo lo estimaba como pérdida. Dice: yo, si es en cuanto a la carne, tengo de qué gloriarme, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero todas las cosas que eran para mí ganancia las he estimado por pérdida, por amor de Cristo. Y dice: ciertamente las estimo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Todos esos pergaminos, hay gente que se escuda en sus pergaminos, en sus estudios académicos, universitarios, maestrías, doctorado. Es importante estudiar, pero es mucho más importante la humildad. Estudia, y yo sigo estudiando las Sagradas Escrituras, pero a fin de conocerle y el poder de su resurrección, como lo dice en Filipenses versículo 10, y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos. Que muchos cristianos enseñan que si estás padeciendo es porque hay un pecado escondido, y él dice: a fin de conocerle y el poder de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Y él mismo manifiesta: hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual he sido asido, agarrado por Cristo. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Era un anhelo, era un sediento de Dios, un sediento de Cristo. No pretendo alcanzarlo ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que él respiraba de amenazas y muerte contra los discípulos, y la persecución y la justicia propia de una moral propia. Él entendió que así no era el camino, era la justicia que se recibía de Dios, impartida de Dios, porque salía de Dios, la justicia impartida, la justicia imputada y la justicia practicada. Impartida porque emana de Dios, imputada porque es aplicada a cada creyente, y practicada porque cada uno de nosotros ha de poner en práctica la bondad de Dios, el poder de Dios y la gracia de Dios en nosotros, odiando el pecado. No pretendo haberlo alcanzado ya, pero sí hago una cosa: prosigo adelante. Y como lo dice en el Salmo 42, que nos ilustra completamente esta hermosura de sed. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y se burlan de nosotros. Pero dice el salmista: ¿por qué te turbas? ¿Por qué te abates, alma mía? Estoy en el Salmo 42. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Dice: pero de día y de noche, versículo 8, Salmo 42, 8, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Dile, como dijo el apóstol Pablo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dile, como dijo el salmista: ¿tienes sed de Dios? ¿O tienes sed de respirar amenazas? ¿O tienes sed de pecado? ¿O tienes sed de lograrlo por tu cuenta propia, como lo lograron los que lo querían lograr, los que estaban haciendo la torre de Babel, llegar a Dios sin Dios, construirse una torre, ser importantes y hacerse un nombre? Hay un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre que debemos engrandecer, no el nuestro, sino el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Tienes sed de Dios? ¿Tienes sed del pecado?
La humanidad tiene una necesidad de la bondad. Adiestra tu corazón a la bondad, que tengas una sed de la integridad, de la virtud, de la rectitud y de la santidad. Sea una sed y logres adiestrar tu corazón y sea un acto reflejo el hacer lo bueno para la gloria de Dios, porque todas estas obras las preparó nuestro Señor Jesucristo de antemano para que anduviésemos en ella, como lo dice en Efesios 2, 8 al 10. Ponte en las manos de Dios, evidencia tu sed de Dios, del Dios vivo, y deja que Cristo sea formado en ti para la gloria de Dios. Cierra tus ojos y dile conmigo desde tu corazón: bendito Padre Celestial, perdona mis pecados. Estoy delante de ti para reconocer que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador, y que estoy sediento de ti, de justicia, porque tú, la justicia eres tú eres nuestra justicia, de integridad, virtud. Estoy sediento de una bondad mundial, porque el mundo colapsa en el pecado, en la inmoralidad, en la impureza. Pero Señor, hazlo en mí y que se replique en mi hogar, en mi esposa, en mis hijos, en mi familia, en mis parientes, en mis amigos. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar. Recibe toda la adoración, mi Dios, porque seré saciado, dice tu palabra, seré satisfecho. Los que tienen sed de ti seremos saciados, somos saciados. De día en día seremos satisfechos, somos satisfechos. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Recibe toda la adoración y nosotros recibimos tu bendición, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.